Mientras tanto, en la promesa el aire parecía cargado de una electricidad difícil de ignorar, como si cada pared, cada pasillo y cada mirada supieran que algo estaba a punto de romperse. Los cambios recientes habían alterado el equilibrio de la casa, y aunque algunos intentaban convencerse de que todo seguía su curso habitual, la verdad era que nada volvía a ser igual. Las jerarquías se habían movido, los silencios pesaban más que nunca y los sentimientos, largamente contenidos, empezaban a buscar una salida. Martina llevaba días viviendo con el corazón en un vaivén constante. Por fuera intentaba mantener la compostura, cumplir con las expectativas que todos parecían tener sobre ella y mostrarse correcta al lado de Jacobo, pero por dentro la invadía una inquietud que no le daba tregua. Cada gesto cotidiano, cada conversación trivial, le recordaba que estaba forzándose a encajar en una vida que no sentía como propia. Y, sin embargo, había un nombre que regresaba una y otra vez a su mente, incluso cuando trataba de apartarlo: Adriano. Al principio se dijo que era solo nostalgia, un eco del pasado que acabaría disipándose. Se repitió que lo suyo había quedado atrás, que debía centrarse en su presente y en el compromiso que había adquirido. Pero el cuerpo y el corazón no siempre obedecen a la razón. Bastaba con cruzarse con Adriano en un pasillo, con captar su voz a lo lejos o con recordar la forma en que la miraba antes, para que todo su esfuerzo por olvidarlo se viniera abajo. Martina empezó a comprender que lo que sentía no era un simple recuerdo, sino algo vivo, insistente, que reclamaba ser reconocido. Por su parte, Adriano tampoco encontraba descanso. Había intentado mantener la distancia, convencerse de que lo mejor era aceptar la situación tal como estaba y seguir adelante. Sabía que Martina estaba comprometida y que cualquier acercamiento podía traer consecuencias graves, no solo para ellos, sino para todos los que los rodeaban. Aún así, cada vez que la veía, algo en su interior se rebelaba contra esa lógica fría y prudente. Sentía que había palabras pendientes, verdades que nunca se habían dicho y sentimientos que seguían esperando una respuesta. Ese cúmulo de emociones los llevó, casi sin darse cuenta, a buscar un momento para hablar. No fue algo planeado con antelación, sino más bien el resultado de una tensión acumulada que ya no podía sostenerse. Martina lo buscó con una excusa mínima, un pretexto que ambos supieron reconocer como tal. Se encontraron en un rincón apartado de la finca, lejos de miradas indiscretas, aunque no lo suficiente como para estar completamente a salvo. Al principio, las palabras salieron con cautela. Martina habló de su confusión, de la presión que sentía, de la sensación constante de estar viviendo una vida que no le pertenecía del todo. Adriano la escuchaba en silencio, con una atención que decía más que cualquier respuesta inmediata. Cuando por fin habló, no lo hizo para reprochar ni para exigir nada, sino para confesar que tampoco había logrado olvidarla, que cada intento de seguir adelante había terminado devolviéndolo al mismo punto. Las miradas empezaron a decir lo que las palabras ya no podían contener. Martina sintió que el mundo se reducía a ese espacio entre ambos, a la cercanía de sus cuerpos y al recuerdo de todo lo que habían compartido. En ese instante, la idea de Jacobo, de las normas y de las consecuencias se desdibujó, sustituida por una necesidad urgente de ser sincera consigo misma. Con la voz apenas sostenida, le confesó a Adriano que seguía sintiendo algo por él, que lo había echado de menos más de lo que estaba dispuesta a admitir. Adriano recibió esas palabras como un golpe y un alivio al mismo tiempo. Durante un segundo dudó, consciente de que cruzar esa línea podía cambiarlo todo. Pero la intensidad del momento, la honestidad en los ojos de Martina y el peso de lo no dicho lo empujaron a acercarse un poco más. El silencio que se creó entre ambos era denso, cargado de una emoción que pedía ser liberada. Estaban a punto de besarse cuando la realidad irrumpió con la fuerza de un jarro de agua fría. La presencia inesperada de Alonso y Ángela los obligó a separarse de inmediato, como si hubieran sido sorprendidos en un acto imperdonable. Martina sintió que la sangre se le helaba al reconocerlos, consciente de que aquella escena, aunque incompleta, podía interpretarse de mil maneras. Adriano, por su parte, experimentó una mezcla de rabia y vergüenza, sabiendo que ese instante de vulnerabilidad acababa de quedar expuesto. El silencio que siguió fue incómodo y pesado. Alonso observó la escena con una expresión difícil de descifrar, mientras Ángela parecía debatirse entre la sorpresa y una creciente inquietud. Nadie dijo nada en ese primer momento, pero la tensión era tan evidente que resultaba casi insoportable. Martina apartó la mirada, sintiendo cómo la culpa y el miedo empezaban a tomar forma dentro de ella.
Sabía que aquello no podía quedarse sin consecuencias, aunque aún no comprendía del todo cuáles serían. Ese mismo día, en otro punto de la promesa, Margarita reflexionaba sobre el paso que estaba a punto de dar. Desde hacía tiempo observaba con desprecio cada movimiento de Lorenzo, cada gesto que confirmaba lo poco que le importaban los sentimientos ajenos con tal de cumplir sus propios intereses. La idea de que Ángela pudiera verse atrapada en un matrimonio impuesto la indignaba profundamente, y más aún el papel que Lorenzo había asumido en todo ello, seguro de su poder y de su impunidad. Margarita sabía que enfrentarlo directamente no sería suficiente. Lorenzo estaba acostumbrado a sortear obstáculos y a aplastar cualquier oposición que se interpusiera en su camino. Por eso, cuando decidió confiarle a Curro que tenía una clave para detenerlo, lo hizo con la seriedad de quien es consciente de que está jugando una carta peligrosa. No se trataba de una simple amenaza o de una advertencia vacía, sino de una estrategia que, si funcionaba, podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. Curro escuchó con atención, consciente de que su nueva posición le daba un margen de acción que antes no había tenido. Dejar de ser lacayo y convertirse en secretario de Alonso no solo había transformado su estatus, sino también la manera en que los demás lo miraban. Por primera vez sentía que podía enfrentarse a Lorenzo desde un lugar de cierta igualdad, sin agachar la cabeza ni aceptar humillaciones. Aún así, el nombre que Margarita pronunció a continuación lo dejó pensativo: el conde de Ayala. La posibilidad de contactar con él abría un abanico de escenarios tan prometedores como inquietantes. Curro comprendió de inmediato que el regreso del conde a la promesa no pasaría desapercibido y que su mera presencia podría desestabilizar a Lorenzo de una forma que nadie más había logrado. Sin embargo, también era consciente de que jugar con figuras de ese calibre implicaba riesgos difíciles de prever. Aún así, la determinación de Margarita era firme, y Curro decidió confiar en su juicio. Mientras estas conversaciones se desarrollaban en un plano casi conspirativo, en la zona de servicio se respiraba un ambiente muy distinto. María y Carlos se encontraban ante la necesidad de representar una historia que ninguno de los dos sentía del todo como propia. La decisión de anunciar su compromiso había sido tomada más por obligación que por convicción, empujados por la llegada inminente de un hijo y por la presión de quienes los rodeaban. Desde fuera, el cambio en su comportamiento resultaba evidente. Intentaban mostrarse cercanos, compartir gestos de complicidad y aparentar una armonía que no siempre existía. Pero bastaba observarlos con atención para percibir la tensión que se escondía tras cada sonrisa forzada. El orgullo de ambos chocaba constantemente, impidiéndoles encontrar una verdadera sintonía, incluso cuando sabían que debían remar en la misma dirección. Los compañeros no tardaron en notar esa transformación repentina. Las miradas curiosas, los murmullos y las preguntas veladas empezaron a multiplicarse, creando un ambiente cargado de expectativa. María sentía el peso de cada observación como una prueba constante, mientras Carlo luchaba contra la sensación de estar traicionándose a sí mismo al fingir unos sentimientos que aún no lograba ordenar. En paralelo, Cristóbal caminaba con una inquietud creciente. Sus encuentros con Leocadia se habían vuelto cada vez más incómodos, marcados por una tensión que no conseguía disimular. Sabía que la mujer tenía una capacidad casi innata para detectar debilidades, y temía que su cercanía con Teresa acabara saliendo a la luz en el peor momento posible. Cada vez que Leocadia lo observaba con atención, Cristóbal sentía que su secreto pendía de un hilo. La exigencia de Leocadia de que la visitara de noche en su alcoba no hizo sino aumentar ese desasosiego. La idea de encontrarse a solas con ella, en un espacio tan íntimo y bajo circunstancias tan ambiguas, le resultaba inquietante. Cristóbal empezó a preguntarse si aquella petición no era más que una trampa, una forma de ponerlo a prueba o de arrancarle una confesión que podría volverse en su contra. A su vez, Manuel continuaba lidiando con la presión del comandante Rivero. Desde su llegada a la promesa, la sensación de estar bajo constante escrutinio no había hecho más que intensificarse. Manuel y su equipo habían decidido no mostrar toda la documentación relacionada con el motor, conscientes de que revelar demasiado podría traer consecuencias irreversibles. Sin embargo, Rivero no era un hombre fácil de engañar, y su mirada inquisitiva parecía atravesar cualquier intento de evasión. Cuando el comandante acusó abiertamente a Manuel de ocultar información, el ambiente se volvió tenso. Manuel tuvo que recurrir a toda su habilidad para salir airoso de la situación, midiendo cada palabra y cada gesto.
Sabía que un paso en falso podía poner en peligro no solo su proyecto, sino también el futuro de quienes habían confiado en él. A pesar de lograr contener la acusación en ese momento, la inquietud no desapareció del todo. Enora, siempre atenta y directa, trató de restar importancia a la amenaza que representaba Rivero, asegurando que no sabía tanto como aparentaba. Aún así, era consciente de que debían actuar con cautela. El destino de las licencias del motor dependía en gran medida de la opinión del comandante, y cualquier error podría resultar fatal. La pregunta de quién estaba realmente detrás de la llegada de Rivero empezó a cobrar fuerza, sembrando dudas que nadie sabía aún cómo responder. Así, mientras los sentimientos reprimidos amenazaban con desbordarse, los planes ocultos comenzaban a tomar forma y las tensiones se acumulaban en cada rincón de la promesa. Nada parecía estable, y todos intuían que los acontecimientos de ese día no serían más que el preludio de cambios aún mayores, capaces de sacudir los cimientos mismos de la casa y de las vidas que en ella se entrelazaban. Por su parte, el silencio que siguió a la interrupción de Alonso y Ángela no se disipó fácilmente. Martina sintió cómo esa escena quedaba suspendida en su interior, repitiéndose una y otra vez con una claridad dolorosa. Aunque nadie pronunció palabra, ella tuvo la certeza de que algo se había quebrado, de que ese instante había dejado una huella imposible de borrar. Cada paso que dio después estuvo marcado por la sensación de estar caminando sobre un terreno frágil, consciente de que cualquier movimiento en falso podía provocar un derrumbe. Alonso, sin embargo, no reaccionó de inmediato. Su mirada, grave y profunda, parecía evaluar no solo lo que acababa de ver, sino también todo lo que había conducido hasta ese momento. Conocía demasiado bien el peso de las decisiones tomadas a destiempo y las consecuencias de los sentimientos reprimidos. Por eso optó por el silencio, aunque ese silencio resultara casi más inquietante que una reprimenda directa. Ángela, a su lado, se mostró visiblemente alterada, el desconcierto se reflejaba en su rostro, y la imagen de Martina tan cerca de Adriano comenzó a alimentar una angustia que ya llevaba tiempo creciendo en su interior. Cuando finalmente se separaron, Martina apenas pudo sostener la compostura. Se excusó con palabras torpes y se alejó con la sensación de que todos los ojos, reales o imaginados, estaban puestos en ella. Sabía que la escena no tardaría en convertirse en un rumor, y ese pensamiento la atormentaba. No era solo el miedo al escándalo, sino la certeza de que estaba traicionándose a sí misma al seguir fingiendo una calma que ya no sentía. Mientras tanto, Adriano permaneció unos instantes inmóvil, luchando contra la frustración. La cercanía interrumpida había reavivado todo lo que había tratado de enterrar, y ahora debía cargar con la culpa de haber cruzado un límite que sabía peligroso. Aún así, una parte de él se negaba a arrepentirse del todo. Las palabras de Martina habían sido demasiado sinceras para ignorarlas, y esa confesión seguía resonando con fuerza en su mente. Ese mismo día, Curro avanzaba con paso firme por los pasillos de la promesa, todavía adaptándose a su nueva posición. Cada saludo que recibía tenía un matiz distinto, una mezcla de respeto y sorpresa que no pasaba desapercibida. Aunque intentaba actuar con naturalidad, era consciente de que muchos lo observaban con recelo, esperando el menor error para recordarle de dónde venía. Sin embargo, lejos de intimidarlo, esa tensión parecía reforzar su determinación. La conversación con Margarita seguía dando vueltas en su cabeza. El plan para contactar con el conde de Ayala le parecía audaz y arriesgado a partes iguales, pero no podía negar que representaba una oportunidad única para frenar a Lorenzo. Curro sentía que, por primera vez, tenía la posibilidad real de proteger a Ángela de un destino impuesto y de enfrentarse al capitán sin el temor que antes lo paralizaba. Esa responsabilidad le pesaba, pero también lo impulsaba a seguir adelante. Ángela, por su parte, vivía atrapada en una contradicción constante. Agradecía profundamente a Curro el apoyo y el empujón que le había dado para recuperar su lugar dentro de la familia, pero no lograba liberarse de la angustia que le producía la idea de la boda. Cada vez que pensaba en Lorenzo, una opresión le recorría el pecho, recordándole que su futuro parecía decidido por otros. La escena de Martina y Adriano, presenciada horas antes, no hizo sino intensificar su sensación de vulnerabilidad y aislamiento. En otro extremo de la casa, Leocadia observaba con atención cada movimiento a su alrededor. Su capacidad para percibir tensiones ajenas era casi inquietante, y no tardó en notar el nerviosismo de Cristóbal. Lejos de suavizar su actitud,
decidió presionarlo aún más, consciente de que las personas acorraladas suelen cometer errores. La invitación a visitarla por la noche no era casual. Detrás de ese gesto se escondía una intención que Cristóbal no lograba descifrar del todo, pero que intuía peligrosa. Cristóbal, mientras tanto, se debatía entre el deber y el miedo. Sabía que negarse a Leocadia podía interpretarse como una falta de respeto, pero aceptar significaba exponerse a una situación comprometida. La idea de que su cercanía con Teresa pudiera salir a la luz lo llenaba de inquietud. No se trataba solo de protegerse a sí mismo, sino de evitar que ella se viera envuelta en un escándalo que podría marcarla para siempre. En la zona de servicio, María intentaba mantener la cabeza fría. La noticia del compromiso había empezado a circular, y con ella las reacciones de sorpresa y curiosidad. Fingir una relación estable con Carlos se estaba convirtiendo en un ejercicio agotador, especialmente cuando ambos se encontraban solos y el silencio evidenciaba la distancia que aún los separaba. María se sentía atrapada entre la responsabilidad hacia el hijo que esperaba y la necesidad de no perder su propia identidad en medio de esa representación forzada. Carlo, por su parte, luchaba contra su propio orgullo. Aceptar el compromiso había sido una decisión racional, pero no emocional, y esa disonancia lo hacía reaccionar con brusquedad en ocasiones. Aún así, había momentos en los que, al observar a María, sentía un atisbo de ternura que lo descolocaba. Esa mezcla de obligación y afecto incipiente complicaba aún más una situación ya de por sí frágil. Mientras tanto, Manuel no podía dejar de pensar en el comandante Rivero. Aunque había logrado esquivar sus acusaciones de momento, sabía que la amenaza seguía latente. Cada documento oculto, cada decisión tomada en secreto, era una apuesta que podía volverse en su contra. La sospecha de que alguien estuviera moviendo los hilos desde la sombra no dejaba de crecer, y Manuel comenzó a preguntarse hasta qué punto la promesa estaba siendo utilizada como escenario de intereses ajenos. Enora compartía esa inquietud. Aunque se mostraba segura y confiada, en el fondo era consciente de que la situación podía escaparse de sus manos en cualquier momento. La presión por sacar las licencias del motor al mercado se hacía cada vez más intensa, y la presencia de Rivero añadía un elemento de incertidumbre que nadie podía ignorar. Enora empezó a replantearse algunas decisiones, preguntándose si habían sido demasiado confiados al subestimar al comandante. Así, a medida que avanzaba el día, las tensiones se multiplicaban y los conflictos se entrelazaban de forma casi imperceptible. Nadie parecía tener un respiro verdadero, y cada personaje cargaba con sus propias dudas, miedos y expectativas. La promesa, testigo silencioso de todas esas luchas internas, se preparaba para un desenlace que prometía ser tan inevitable como doloroso, dejando claro que los acontecimientos apenas estaban comenzando y que lo peor aún estaba por llegar. Unas horas más tarde, el eco de lo ocurrido seguía resonando en cada rincón de la promesa, como una vibración persistente que nadie lograba silenciar. Martina se refugió en sus tareas cotidianas con una intensidad casi obsesiva, intentando convencerse de que la normalidad aún era posible. Sin embargo, cada gesto mecánico, cada mirada esquiva, delataba la tormenta que llevaba dentro. La imagen de Adriano, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, se le imponía con una claridad dolorosa, recordándole que había cruzado un umbral del que no podía regresar intacta. Jacobo, ajeno a la escena concreta pero no a la distancia creciente, comenzó a percibir el cambio. No era una sospecha definida, sino una intuición que se instalaba lentamente, alimentada por silencios y respuestas cortas. Martina evitaba prolongar las conversaciones, y cuando lo hacía, parecía estar en otro lugar. Jacobo, acostumbrado a leer los gestos más sutiles, empezó a preguntarse si su futura esposa estaba realmente comprometida con el camino que ambos decían compartir. Adriano, por su parte, se debatía entre la prudencia y el impulso. Sabía que lo ocurrido no podía repetirse sin consecuencias graves, pero también comprendía que ignorarlo sería una forma de traicionarse. El recuerdo de la confesión de Martina le daba fuerzas y, al mismo tiempo, lo colocaba en una posición peligrosa. Cada vez que se cruzaban, incluso a distancia, una tensión invisible se tendía entre ellos, cargada de palabras no dichas y decisiones aplazadas. Mientras tanto, Curro empezó a asumir de forma más consciente el peso de su nuevo cargo. Alonso le confió documentos y responsabilidades que antes le estaban vedadas, y ese gesto reforzó en él la idea de que debía actuar con inteligencia y cautela.
La tarea de cuantificar la deuda con la señora de Figueroa no era solo un ejercicio contable, escondía una posible estrategia para redefinir las relaciones de poder dentro de la casa. Curro comprendió que ese encargo podía ser el primer paso para liberar a la familia de una influencia incómoda y, quizás, peligrosa. Margarita seguía muy de cerca cada uno de esos movimientos. Su desprecio por Lorenzo no había hecho más que afianzarse con el paso del tiempo, y la idea de verlo caer se había convertido en una determinación silenciosa. Pensar en el conde de Ayala le despertaba sentimientos encontrados. Sabía que su regreso podía desatar viejos fantasmas, pero también que su figura tenía el peso suficiente como para frenar el avance de Lorenzo. Para Margarita, no había marcha atrás. El riesgo valía la pena si con ello lograba proteger a Ángela. Ángela, en cambio, vivía atrapada en una ansiedad constante. Agradecía el apoyo de Curro, pero cada vez que pensaba en la boda sentía que el aire le faltaba. El compromiso con Lorenzo se le antojaba una condena disfrazada de deber, y la escena presenciada entre Martina y Adriano no hizo sino reforzar su miedo a un futuro impuesto. Si ellos, pese a todo, no podían contener sus sentimientos, ¿qué esperanza le quedaba a ella, obligada a cumplir un destino que no había elegido? En la penumbra de la noche, Leocadia aguardaba con una paciencia calculada. Su llamada a Cristóbal no era una simple exigencia, sino una prueba. Quería observarlo, medir sus reacciones, confirmar o descartar las sospechas que empezaban a formarse en su mente. Cuando Cristóbal acudió a su alcoba, lo hizo con el corazón acelerado y la sensación de estar entrando en un terreno minado. Cada palabra de Leocadia, cada silencio prolongado, parecía diseñado para desestabilizarlo. Cristóbal intentó mostrarse sereno, pero la tensión lo traicionaba. Leocadia no tardó en advertirlo y, con una sutileza inquietante, empezó a lanzar comentarios ambiguos, referencias veladas a la lealtad y a las consecuencias de la traición. Aunque no mencionó a Teresa de forma explícita, Cristóbal entendió que estaba siendo observado. Salió de esa habitación con la certeza de que su secreto pendía de un hilo cada vez más fino. En la zona de servicio, la farsa del compromiso de María y Carlo avanzaba entre gestos ensayados y sonrisas tensas. Anunciar oficialmente su relación provocó reacciones diversas. Algunos los felicitaron con entusiasmo sincero, otros los miraron con escepticismo, percibiendo la falta de naturalidad en su trato. María se esforzaba por mantener la compostura, pero el peso de la representación la agotaba. Sentía que cada día debía sacrificar un poco más de sí misma para sostener una historia que no terminaba de creer. Carlo, aunque más reservado, no era inmune a esa presión. A ratos se preguntaba si, con el tiempo, esa relación forzada podría transformarse en algo real o si, por el contrario, acabaría por romperlos a ambos. La presencia constante del hijo que esperaban actuaba como un recordatorio ineludible de que ya no podían dar marcha atrás, aunque el camino elegido estuviera lleno de dudas. Por su parte, Manuel continuaba vigilante frente a los movimientos del comandante Rivero. La sensación de estar siendo evaluado no desaparecía, y cada conversación con él se convertía en un pulso silencioso. Manuel sabía que había logrado ganar tiempo, pero también que Rivero no se daría por vencido con facilidad. La incógnita sobre quién había propiciado su llegada seguía sin resolverse, y esa pregunta empezaba a adquirir tintes inquietantes. Enora compartía esa preocupación, aunque trataba de canalizarla en decisiones prácticas. Revisaba informes, ajustaba estrategias y advertía a Manuel sobre la importancia de no confiarse. Ambos eran conscientes de que el futuro de la empresa dependía de mantener un equilibrio delicado entre transparencia y prudencia, y que cualquier error podía ser explotado por fuerzas que aún no lograban identificar del todo. Así, cuando la noche avanzó y la promesa quedó envuelta en un silencio expectante, cada uno de sus habitantes se encontró a solas con sus pensamientos. Los sentimientos prohibidos, los planes ocultos y las amenazas veladas convivían en un mismo espacio, preparando el terreno para un desenlace que prometía sacudirlo todo. Nada estaba resuelto, y todos intuían que el día siguiente traería consigo consecuencias inevitables, marcando un antes y un después en sus vidas. Poco después, el amanecer encontró a la promesa envuelta en una calma engañosa, como si la casa intentara ocultar bajo la luz suave de la mañana todo lo que se había agitado durante la noche. Martina apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, regresaba la imagen de Adriano tan cerca, la interrupción inesperada y la mirada de Alonso, cargada de una gravedad que no sabía interpretar. Al levantarse,
se prometió a sí misma mantener la distancia, convencida de que solo así podría evitar un daño mayor. Sin embargo, la decisión resultó más difícil de lo que había imaginado. Cada cruce fortuito con Adriano reavivaba una tensión que ninguno de los dos lograba disimular por completo. Martina se esforzaba por mostrarse correcta, pero sus gestos la traicionaban, revelando una fragilidad que empezaba a ser evidente para quienes la observaban con atención. La sensación de estar atrapada entre lo que debía hacer y lo que sentía la acompañaba en cada paso. Jacobo, atento a esos cambios, comenzó a mostrarse más inquieto. No preguntaba de forma directa, pero su forma de mirarla, de medir las palabras antes de hablar, delataba una sospecha creciente. Martina percibía esa tensión y se sentía culpable, consciente de que estaba fallándole incluso antes de haber tomado una decisión clara. El peso de ese compromiso se volvía cada vez más difícil de sostener, y la idea de un futuro compartido empezaba a parecerle una carga. Adriano, por su parte, optó por la prudencia. Evitaba los encuentros prolongados y se refugiaba en sus responsabilidades, tratando de convencerse de que así protegería a ambos. Sin embargo, esa distancia forzada no hacía más que intensificar el deseo de hablar, de aclarar lo que había quedado suspendido. Cada silencio se convertía en una pregunta sin respuesta, y cada gesto contenido, en una renuncia dolorosa. En otro punto de la finca, Curro avanzaba en la tarea encomendada por Alonso con una mezcla de concentración y determinación. Revisar las cuentas y cuantificar la deuda con la señora de Figueroa le permitió comprender hasta qué punto esa relación había condicionado las decisiones de la familia. Los números no solo reflejaban obligaciones económicas, sino también años de dependencia y silencios impuestos. Curro empezó a ver con claridad que saldar esa deuda podría significar mucho más que un simple ajuste financiero. Alonso observaba el trabajo de su hijo con atención, valorando no solo su eficacia, sino también la madurez con la que afrontaba cada responsabilidad. Aunque no lo expresaba abiertamente, sentía que había acertado al darle ese puesto. Sin embargo, en el fondo también sabía que cada paso que daban en esa dirección podía provocar la reacción de Leocadia, una mujer poco acostumbrada a perder terreno. Leocadia, efectivamente, no tardó en percibir que algo se movía en las sombras. Su intuición le decía que Alonso y Curro estaban trazando un plan, y esa sospecha la mantuvo en estado de alerta. La noche anterior con Cristóbal había reforzado su convicción de que los secretos abundaban en la promesa, y estaba decidida a no dejar que ninguno se le escapara. Para ella, el control era una forma de supervivencia, y cualquier amenaza debía ser neutralizada a tiempo. Cristóbal, tras ese encuentro nocturno, se sentía más vulnerable que nunca. Cada mirada de Leocadia le parecía una advertencia silenciosa, y la preocupación por Teresa crecía con cada hora que pasaba. Sabía que debía extremar la cautela, pero también era consciente de que mantener esa doble vida se volvía cada vez más arriesgado. La posibilidad de que todo saliera a la luz lo atormentaba, y la culpa empezaba a pesarle tanto como el miedo. Mientras tanto, en la zona de servicio, la relación entre María y Carlo atravesaba un momento delicado. El anuncio del compromiso había generado expectativas que ninguno se sentía capaz de cumplir plenamente. María se debatía entre la ilusión que, en ocasiones, lograba sentir y la certeza de que esa historia se había construido sobre una necesidad más que sobre un deseo. Cada gesto de afecto fingido le recordaba la fragilidad de la situación. Carlo, aunque menos expresivo, compartía esa incertidumbre. Se preguntaba si estaba siendo justo consigo mismo y con María, o si ambos acabarían pagando un precio demasiado alto por intentar sostener una apariencia. A pesar de todo, había instantes en los que la cercanía le resultaba reconfortante, y esa ambigüedad lo confundía aún más, impidiéndole tomar una postura clara. Por otro lado, Manuel seguía inmerso en la tensión que le provocaba la presencia del comandante Rivero. Aunque la situación parecía haberse estabilizado, sabía que era solo una tregua temporal. Cada conversación, cada cruce de miradas, le confirmaba que Rivero no había abandonado sus sospechas. La presión por proteger el proyecto y a su equipo se volvía cada vez más intensa, y Manuel empezaba a sentir el desgaste de esa vigilancia constante. Enora trataba de sostenerlo, aportando análisis y soluciones prácticas, pero también ella comenzaba a mostrar signos de cansancio. La incertidumbre sobre el futuro del motor y la amenaza latente de una intervención externa la obligaban a replantearse estrategias una y otra vez.
Ambos compartían la sensación de estar caminando sobre una cuerda floja, conscientes de que un solo paso en falso podría tener consecuencias irreversibles. Así, a medida que avanzaba la mañana, la promesa se llenaba de miradas cautelosas, decisiones aplazadas y temores apenas disimulados. Cada personaje parecía moverse en un delicado equilibrio, tratando de mantener el control sobre una situación que se volvía más inestable con cada hora que pasaba. Y aunque la luz del día aportaba una apariencia de normalidad, bajo esa superficie se gestaban conflictos destinados a estallar, dejando claro que el verdadero desenlace aún estaba por llegar. Ese mismo día, conforme avanzaban las horas, la tensión acumulada comenzó a hacerse más evidente en los pequeños gestos cotidianos, en las conversaciones interrumpidas y en los silencios demasiado prolongados. Martina sentía que ya no podía sostener por más tiempo la apariencia de calma que había intentado construir desde la mañana. Cada palabra que intercambiaba con Jacobo le pesaba como una carga, porque sabía que detrás de su mirada había una expectativa que ella ya no estaba segura de poder cumplir. En un momento de soledad, Martina se detuvo junto a una de las ventanas que daban al exterior de la finca. Observó el paisaje con una mezcla de nostalgia y desasosiego, consciente de que ese lugar había sido testigo de demasiadas decisiones equivocadas y de sentimientos negados. Pensó en Adriano, en la forma en que su presencia había removido todo aquello que creía controlado, y comprendió que el verdadero conflicto no estaba fuera, sino dentro de ella misma. Por primera vez se permitió admitir que seguir adelante sin aclarar sus sentimientos sería una traición, no solo hacia él, sino hacia ella. Adriano, mientras tanto, también había llegado a un punto de quiebre. La distancia autoimpuesta comenzaba a resultarle insoportable, y la idea de permanecer en silencio lo hacía sentir cobarde. Aunque era consciente de los riesgos, empezó a considerar que enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, era preferible a seguir viviendo en esa incertidumbre constante. Sabía que cualquier paso que diera podía provocar un escándalo, pero también que callar perpetuaría una situación que ya estaba causando daño. Jacobo, ajeno a los detalles pero no a la atmósfera, empezó a mostrarse más incisivo. Sus preguntas, aunque formuladas con cuidado, buscaban confirmar una sospecha que crecía en su interior. Martina percibió ese cambio y se sintió cada vez más acorralada. La culpa empezó a mezclarse con el miedo, y la presión de tomar una decisión definitiva se volvió inevitable. Comprendió que el tiempo jugaba en su contra y que, tarde o temprano, tendría que afrontar las consecuencias de sus sentimientos. Mientras tanto, Curro seguía avanzando con el plan trazado junto a Margarita. El análisis de la deuda con la señora de Figueroa le había abierto los ojos a una realidad incómoda. La familia había cedido demasiado terreno durante años, permitiendo que esa relación condicionara decisiones fundamentales. Compartió sus conclusiones con Alonso, señalando la posibilidad de que saldar la deuda no solo liberara a la familia de una carga económica, sino también de una influencia que se había vuelto asfixiante. Alonso escuchó con atención, consciente de que esa decisión implicaría un enfrentamiento directo con Leocadia. Aunque sabía que no sería fácil, empezó a valorar seriamente la opción de cortar ese vínculo. En el fondo, intuía que seguir postergando esa resolución solo haría más fuerte a una mujer acostumbrada a imponer su voluntad. La determinación de Curro le infundía confianza, pero también le recordaba que el margen de error era mínimo. Leocadia, por su parte, parecía anticipar cada movimiento. Su actitud se volvió más vigilante, y comenzó a intervenir con mayor frecuencia en asuntos que antes delegaba. Su instinto le decía que algo se estaba gestando a sus espaldas, y no estaba dispuesta a permitirlo. La forma en que observaba a Curro y a Alonso dejaba claro que no pensaba ceder sin luchar, y que cualquier intento de apartarla tendría consecuencias. Cristóbal notaba ese cambio con creciente inquietud. Cada vez que Leocadia lo llamaba o lo miraba fijamente, sentía que su situación se volvía más precaria. El miedo a que descubriera su relación con Teresa lo llevaba a cometer pequeños errores, detalles mínimos que, en manos de alguien como Leocadia, podían convertirse en pruebas contundentes. Esa tensión constante empezaba a afectarlo profundamente, minando su seguridad y su capacidad de reacción. En la zona de servicio, María y Carlos seguían intentando adaptarse a su nueva realidad. Aunque el anuncio del compromiso había sido recibido con aparente normalidad, ambos sabían que el verdadero desafío estaba en el día a día. María se sentía observada, evaluada, como si cada gesto suyo fuera analizado en busca de autenticidad. Esa presión la agotaba,
y en más de una ocasión se preguntó si estaba preparada para sostener una relación que había nacido de la obligación. Carlo, consciente de esa fragilidad, comenzó a mostrar una actitud más reflexiva. Empezó a preguntarse si no sería posible construir algo real a partir de esa situación impuesta, aunque el camino fuera incierto. Sin embargo, la duda persistía, y el temor a hacer daño a María o al hijo que esperaban lo mantenía en una constante lucha interna. Por otro lado, Manuel sentía que la calma con el comandante Rivero era solo aparente. Cada conversación dejaba entrever una vigilancia persistente, una sospecha que no se disipaba del todo. Manuel sabía que debía mantenerse firme y coherente, pero también que la presión podía aumentar en cualquier momento. La incertidumbre sobre quién había facilitado la llegada de Rivero seguía sin respuesta, alimentando un clima de desconfianza que se extendía más allá del ámbito profesional. Enora, aunque intentaba mostrarse serena, compartía esa preocupación. Ambos eran conscientes de que el futuro del proyecto dependía de decisiones que se tomarían en los próximos días, y que cualquier error podría tener consecuencias irreversibles. Esa responsabilidad compartida los unía, pero también los colocaba bajo una tensión constante que empezaba a pasar factura. Así, al caer la tarde, la promesa se encontraba sumida en una expectativa silenciosa. Cada uno de sus habitantes parecía estar al borde de una decisión crucial, de una revelación o de un enfrentamiento inevitable. Las miradas se cruzaban con cautela, los pensamientos se acumulaban sin descanso y el peso de lo no dicho se volvía cada vez más difícil de soportar. Todo indicaba que el equilibrio precario que aún se mantenía estaba a punto de romperse, preparando el terreno para un desenlace cargado de consecuencias que nadie podría ignorar. Precisamente en ese instante, cuando el día empezaba a declinar y la luz se volvía más tibia, los pensamientos que cada uno había intentado mantener a raya comenzaron a imponerse con una claridad incómoda. Martina sintió que ya no podía seguir posponiendo lo inevitable. El peso de sus sentimientos, la tensión con Jacobo y la imagen constante de Adriano se entrelazaban hasta formar un nudo difícil de desatar. Comprendió que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias, pero también que seguir fingiendo sería una forma lenta de destrucción. Adriano, casi al mismo tiempo, llegó a una conclusión similar. El silencio había dejado de ser una opción segura y empezaba a parecerle una cobardía. Aunque sabía que acercarse de nuevo a Martina podía desatar un conflicto mayor, también entendía que callar perpetuaría una situación injusta para ambos. Esa certeza lo acompañó durante toda la tarde, empujándolo a replantearse cada gesto y cada palabra, como si se preparara para un momento decisivo. Jacobo, por su parte, se mostraba cada vez más inquieto. Su intuición le decía que algo se le escapaba, y esa sensación lo volvía más observador, casi desconfiado. Empezó a notar detalles que antes habría pasado por alto. Las ausencias mentales de Martina, sus respuestas evasivas, la forma en que evitaba hablar del futuro. Aunque todavía no tenía pruebas, el temor a estar viviendo una mentira comenzó a instalarse en su ánimo, erosionando la confianza que creía firme. Mientras tanto, Curro avanzaba con determinación en los asuntos que le habían sido confiados. La posible intervención del conde de Ayala ocupaba buena parte de sus pensamientos, no solo por el impacto que podría tener sobre Lorenzo, sino por el efecto dominó que provocaría en toda la promesa. Curro era consciente de que, si ese plan se ponía en marcha, nada volvería a ser igual. Aún así, la idea de permanecer inmóvil frente a una injusticia le resultaba insoportable. Margarita compartía esa determinación. Para ella, el riesgo era un precio asumible si con ello lograba evitar la boda de Ángela y desenmascarar a Lorenzo. La posibilidad de que el conde regresara a la promesa no solo despertaba viejos recuerdos, sino también la sensación de que el pasado estaba a punto de irrumpir en el presente con una fuerza inesperada. Margarita sabía que ese regreso sería temido por muchos, y precisamente por eso confiaba en su eficacia. Ángela vivía esas horas con una mezcla de esperanza y miedo. Saber que Curro y Margarita estaban moviendo hilos para ayudarla le daba cierto alivio, pero la incertidumbre seguía pesando. Cada vez que pensaba en Lorenzo, sentía que su futuro se estrechaba, como si estuviera atrapada en un camino sin salidas. La escena entre Martina y Adriano, que había presenciado sin querer, reforzaba su convicción de que los sentimientos no podían reprimirse sin pagar un precio demasiado alto. En paralelo, Leocadia no apartaba la vista de los movimientos que se producían a su alrededor. Su experiencia le decía que cuando varias personas actuaban con excesiva cautela,
algo importante se estaba gestando. La forma en que Alonso y Curro evitaban ciertos temas, o la tensión evidente de Cristóbal, no pasaban desapercibidas para ella. Leocadia empezó a preparar el terreno, convencida de que, llegado el momento, debía estar lista para defender su posición con firmeza. Cristóbal, atrapado en esa vigilancia constante, comenzaba a sentirse al límite. Cada conversación con Teresa estaba cargada de un miedo que antes no existía, y la culpa de ponerla en peligro lo atormentaba. Sabía que debía extremar las precauciones, pero también que ese estado de alerta permanente era insostenible. La idea de que Leocadia pudiera utilizar cualquier error para destruirlo lo llenaba de ansiedad y le restaba claridad. En la zona de servicio, María y Carlos seguían lidiando con las consecuencias de su compromiso. A pesar de los esfuerzos por mostrarse unidos, ambos sentían que la presión externa empezaba a desgastarlos. María se preguntaba si algún día podría vivir esa relación con naturalidad, sin la sensación de estar interpretando un papel. Carlo, por su parte, se debatía entre el deseo de cumplir con su responsabilidad y el temor de estar forzando una situación que podría volverse en su contra. Por otro lado, Manuel seguía atento a cada movimiento del comandante Rivero. La aparente calma no lograba tranquilizarlo, y la sospecha de una amenaza latente lo mantenía en tensión constante. Sabía que cualquier paso mal calculado podría poner en peligro todo por lo que había trabajado. Esa incertidumbre se reflejaba en su actitud, más cauta y reservada, mientras intentaba anticiparse a un desenlace que aún no alcanzaba a vislumbrar del todo. Así, al acercarse el final del día, la promesa parecía contener la respiración. Cada personaje se encontraba en una encrucijada personal, consciente de que las decisiones aplazadas no podían esperar mucho más. Los sentimientos reprimidos, los planes ocultos y las amenazas veladas convergían en un mismo punto, anunciando que el equilibrio frágil que aún se sostenía estaba a punto de romperse, y que el siguiente paso marcaría un antes y un después imposible de ignorar. Unas horas más tarde, cuando la noche cayó definitivamente sobre la promesa, el silencio adquirió un peso distinto, casi opresivo. No era una calma reparadora, sino una tregua tensa en la que cada uno parecía escuchar con demasiada atención sus propios pensamientos. Martina permanecía despierta en su habitación, repasando una y otra vez todo lo vivido. La imagen del casi beso con Adriano regresaba con una fuerza que le impedía conciliar el sueño, recordándole que había cruzado una frontera emocional de la que ya no podía regresar sin consecuencias. Adriano, por su parte, caminaba de un lado a otro intentando ordenar lo que sentía. Sabía que la interrupción había evitado un escándalo inmediato, pero también que ese momento había confirmado lo inevitable. La distancia que había intentado imponer se había revelado inútil, y la certeza de que Martina seguía siendo una parte esencial de su vida lo obligaba a replantearse su futuro. La pregunta ya no era qué sentía, sino qué estaba dispuesto a arriesgar. Jacobo, en otra ala de la casa, se debatía entre la confianza y la sospecha. Algo en el ambiente le resultaba inquietante, como si todos supieran algo que él ignoraba. La sensación de estar siendo desplazado sin comprender del todo por qué lo llenaba de inseguridad. Aunque todavía no había pruebas concretas, su intuición le advertía que el compromiso con Martina pendía de un hilo cada vez más frágil. En paralelo, Curro se retiró a descansar con la mente aún ocupada por los planes que había comenzado a poner en marcha. El posible contacto con el conde de Ayala representaba un punto de no retorno. Sabía que, si ese hombre regresaba a la promesa, el equilibrio de poder cambiaría de forma drástica. Aún así, la idea de enfrentarse a Lorenzo con nuevas herramientas le daba una sensación de justicia largamente esperada. Margarita compartía esa mezcla de determinación y nerviosismo. Para ella, el regreso del conde no solo era una estrategia, sino también un ajuste de cuentas con el pasado. Era consciente de que estaba removiendo viejas heridas y despertando temores dormidos, pero estaba dispuesta a asumir ese riesgo. En su interior, crecía la convicción de que Lorenzo no podría sostenerse si se enfrentaba a alguien que conocía tan bien sus puntos débiles. Ángela, en silencio, reflexionaba sobre todo lo que había presenciado y escuchado. La escena entre Martina y Adriano había dejado una huella profunda en ella, no tanto por el escándalo potencial, sino por lo que revelaba sobre la fuerza de los sentimientos reprimidos. Esa imagen reforzaba su miedo a un matrimonio sin amor y su deseo, cada vez más intenso, de encontrar una salida antes de quedar atrapada en una vida que no había elegido. Leocadia, mientras tanto,
permanecía alerta incluso en la quietud nocturna. Para ella, la noche era un momento propicio para pensar y anticipar movimientos. La actitud de Alonso y Curro, las dudas de Cristóbal y el ambiente cargado de secretos no hacían más que confirmar sus sospechas. Estaba convencida de que se aproximaba un enfrentamiento, y se preparaba mentalmente para no perder el control cuando llegara el momento. Cristóbal, consumido por la ansiedad, apenas lograba descansar. El temor a ser descubierto se mezclaba con la culpa por poner en peligro a Teresa. Sabía que debía ser más prudente que nunca, pero también que esa vigilancia constante podía terminar traicionándolo. La posibilidad de que Leocadia utilizara cualquier error como arma lo mantenía en un estado de tensión permanente. En la zona de servicio, María y Carlo compartían una noche inquieta. Aunque intentaban apoyarse mutuamente, ambos sentían que el compromiso anunciado había cambiado su forma de mirarse. La responsabilidad del hijo que esperaban los unía, pero también los obligaba a enfrentar una realidad que no habían elegido plenamente. La duda sobre si podrían transformar esa obligación en un vínculo sincero seguía sin respuesta. Manuel, por su parte, repasaba mentalmente cada conversación con el comandante Rivero. La sospecha persistente lo inquietaba, y la pregunta sobre quién había provocado su llegada seguía sin aclararse. Sabía que el futuro del proyecto dependía de decisiones que aún no se habían tomado y que la amenaza no había desaparecido, solo se había ocultado momentáneamente. Así, mientras la noche avanzaba, la promesa se mantenía en un frágil equilibrio, sostenido por silencios, miradas esquivas y decisiones aplazadas. Todo parecía indicar que ese estado no podría prolongarse mucho más. Los sentimientos prohibidos, los planes secretos y los regresos temidos se cernían sobre la casa como una sombra inevitable, anunciando que el amanecer traería consigo revelaciones y consecuencias capaces de cambiarlo todo para siempre.